En el consumo problemático es cuando el otro se pierde de vista, ¿no? Y está relacionado con el objeto. Pero paradójicamente se subvierte la relación de objeto cuando queda el otro afuera. Y queda el objeto gobernándome a mí, consumiéndome a mí. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Dr. Chinaski, psicoanalista, docente, divulgador, podcaster. Mi nombre es Javier Pérez, me dicen Chinaski, soy psicoanalista, laburo con el psicoanálisis, tempranamente me gustó y me interesó la divulgación del psicoanálisis cuando descubrí que el psicoanálisis se podía decir en castellano. Me sedujo mucho eso, me interesó. Porque en la facultad de Psicología, lugar que quiero mucho, donde yo estudié, en la pública, en Rosario, pero las universidades en general, por una cuestión estructural, Lacan decía que el universitario detesta el psicoanálisis, ¿no? El discurso universitario detesta el psicoanálisis, o rechaza, en otra traducción un poco menos, la de Mazzotta dice detesta el psicoanálisis, en el sentido de que muchas veces en las facultades se trabaja para que el discurso no tenga consecuencias. Entonces, en la Facultad de Psicología se hacía mucho abuso de la jerga y tenía un efecto inhibitorio para el futuro practicante. Muchas veces los docentes, algunos, desde luego no todos, te hacían creer que no ibas a poder ser psicoanalista porque no leías a Freud en alemán y a Lacan en francés. Y entonces cuando por fuera de la institución, pero en otros espacios de estudio, de formación, me fui enterando y con otros autores que no veíamos tanto en la facultad, Mazzotta entre ellos, Germán García, me fui encontrando con que se podía decir el psicoanálisis en castellano. Me gustó mucho el esfuerzo por eso, por decirlo de una manera clara y distinta y conversar no solo entre psicoanalistas. Freud decía que el psicoanálisis es la principal resistencia, que los psicoanalistas son la principal resistencia al psicoanálisis, haciendo a veces abuso de la jerga, del lenguaje de contraseñas. Bueno, entonces me gusta autopercibirme como divulgador. Se habla de salud mental porque, bueno, con el tiempo, el descubrimiento y el invento de Freud fue indudablemente haciéndose un lugar en los discursos populares. Digo con el tiempo porque, bueno, el psicoanálisis es algo muy novedoso, es un invento muy reciente, tiene apenas 120 años. Y considerando que es una nueva discursividad que vino a discutir con discursos entrados en años, como la Iglesia Católica, la medicina, la filosofía, ¿no? Que son todos discursos de más de 2000 años, o mucho más incluso, en el caso de la filosofía, por ejemplo. Y entonces, bueno, Freud hace 120 años que empezó a poner el foco, a poner la atención en que uno es el más lejano para uno mismo. Y con el tiempo, bueno, fuimos abriendo las orejas al invento de Freud y finalmente los descubrimientos de Freud se van haciendo un lugar en la cultura. Si tenemos paciencia, vamos a ver los efectos del discurso del psicoanálisis de acá a un tiempo, porque es un recién venido el psicoanálisis. Pensé que Freud en 1905 separa la sexualidad de la naturaleza, ¿no? Y plantea que la sexualidad es un asunto humano, que no tiene que ver con la biología, sino con el amor, con las identificaciones, con el deseo. Y bueno, finalmente en 2010 se legaliza en Argentina el matrimonio igualitario. Es decir, que aquello que Freud fue instalando en la cultura con el tiempo, y no tanto tiempo, porque apenas 100 años después de que Freud empieza a hacer esa operación, empieza, fíjate vos, a llegar
hacerse ley, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablamos de salud mental. A la vez a Freud no le gustaría mucho eso de mental, porque a Freud no le gustaba separar a la mente del cuerpo. Eso es algo que viene de Platón y que recoge la Iglesia Católica, y para Freud va en detrimento esa separación entre el cuerpo y la mente. Es un sintagma interesante porque pone el foco en ciertas cuestiones que estaban descuidadas, cuando se pensaba a veces la medicina occidental demasiado en términos orgánicos y descuidando las cosas del deseo, de la sexualidad, del amor. Pero a la vez creo que con el tiempo lo vamos a poder decir mejor. Nosotros los psicoanalistas, los lacanianos, hablamos mucho del deseo porque en Lacan tiene cierto valor conceptual. El deseo está extraído de Freud, por supuesto, está leído por Lacan en Freud. Pero básicamente cuando hablamos del deseo, hablamos de la articulación a los otros. El deseo es el deseo del otro, es un sintagma de Lacan, que en realidad es de Hegel, que lo toma Lacan. La dialéctica del deseo quiere decir que los buenos placeres son siempre con otros. Y indudablemente estos sufrimientos que se les da el nombre de actuales, o por ahí se nombra como patologías también actuales, tienen que ver indudablemente en gran medida con el triunfo del individualismo devenido ideal, ¿no? Ahora los discursos del individualismo están promovidos por los aparatos oficiales de propaganda de la ideología dominante. Y vos decís alienación digital. El problema no es me parece a mí lo digital o los avances de la tecnología, pero sí el triunfo del individualismo. Y de que cada uno esté tan librado de su propia individualidad, intentando abrirse paso solo en lo que es indudablemente la ley de la selva, ¿no? Cada uno por su lado. Y lo que se da a nombrar a veces como patologías actuales, que son la tristeza nombrada como depresión, ¿no? Que es una nominación bastante nueva, ¿no? Porque del siglo pasado, la depresión es un invento del siglo XX, de la revolución farmacéutica de los años 50 del siglo pasado. Antes no se hablaba de depresión. Nombrar a la tristeza, a la melancolía como depresión tiene consecuencias terribles, porque la depresión se trata con medicamentos, ¿no? Antes la tristeza se podía tratar también con la conversación, te ponías a hablar con alguien, pero ahora tenés que ir a la farmacia si te agarra la depresión. O lo que hicieron llamar también ataques de pánico o ansiedad, son todas maneras de nombrar el rechazo al deseo, ¿no? Y quedar cada uno librado a su propia individualidad, y ese empuje que tenemos, ese empuje esa necesidad de satisfacción que tenemos todas las personas, y que necesitamos poder articularla a los otros para darle algún tratamiento más o menos interesante a esa necesidad de satisfacción. Es una necesidad de poder articularse a los otros. Si te quedás solo vos con tu propio cuerpo y con tu propio empuje a la satisfacción, quedás librado a la ansiedad o a la depresión, que es rechazo del deseo. La ansiedad es justamente no poder soportar ese rodeo por las cosas que impone el deseo, en tanto es siempre deseo del otro, ¿no? En tanto es necesariamente con otro. La ansiedad es cuando ese empuje a la satisfacción solo puede ser tramitado por la manera literal o autómata, automática de las adicciones o bueno, sí, de esos consumos problemáticos, ¿no? Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Dr. Chinaski, psicoanalista, docente, divulgador, podcaster. Bueno, ese título es una charla que di en un congreso de psicología. Por eso todo psicólogo es político, para escandalizar un poco al auditorio. Claro, porque yo psicólogo no me autopercibo psicólogo, ¿no?
Yo le hubiera puesto todo, psicoanalista es político en todo caso, pero tampoco me gusta mucho incluir al psicoanálisis en los títulos, porque eso a veces deja fuera a quienes no son psicoanalistas y a veces terminamos conversando los psicoanalistas entre nosotros y, bueno, y se genera un efecto a veces poco interesante. También le pudimos haber puesto todo ciudadano es político, ¿no? En el sentido de pensar la política en un sentido amplio, ¿no? Más allá de la política partidocrática, etcétera, ¿no? La política como oficio, ¿no? Como el trabajo de la gente que trabaja en política. En el sentido amplio de que uno es político, en el sentido de que estamos siempre haciendo cosas con lo que decimos. Cuando hablamos estamos haciendo política porque estamos haciendo algo con lo que decimos, estamos haciendo cosas cuando tomamos la palabra. Hay un psicoanalista francés que decía, cuando tomamos la palabra hacemos dos cosas, una de dos, o levantamos un deseo o le tiramos tierra encima. Entonces en ese sentido somos políticos. Lacan llamaba la atención respecto del valor del acto de enunciación. Lacan decía que siempre nos quedamos con los enunciados, con los textos, y descuidamos el valor, es decir, el hecho de que alguien esté haciendo algo con lo que dice. Lacan lo decía de una manera un poco trabalingüística, como le gustaba a él a veces hablar para molestar un poco, y decía, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Uno pierde vista el que se diga, el acto de enunciación. A eso me refiero con la política. Cuando uno toma la palabra. Y ni hablar cuando un psicoanalista toma la palabra, en el ámbito que sea, en el ámbito de la conversación discreta en su consultorio, con el analizante, en el análisis en que esté trabajando, y cuando toma la palabra en el ámbito público, etcétera, ¿no? En el lugar donde estamos haciendo algo con lo que decimos, en el sentido de que lo que decimos tiene consecuencias, ¿no? Y a los psicoanalistas nos interesa orientarnos por la ética de los efectos, por la ética de las consecuencias. ¿Qué valor y qué efectos tuvo aquello que uno hizo cuando rompió el silencio para tomar la palabra? Y respecto de la otra parte de la pregunta, que me parece muy interesante, hay que tener cuidado con considerar que el psicoanálisis es una práctica individual porque solo intervengan dos personas en esa experiencia. No conviene medir lo individual o lo colectivo meramente por la cantidad de integrantes que intervengan en una experiencia. Porque, no sé, un científico puede estar solo en un laboratorio inventando una vacuna y no es una práctica individualista. Del mismo modo que puede haber muchos reunidos en un estadio o en una fiestita electrónica, ¿no? Como le hacen creer a los chicos que debe ser una fiesta, ¿no? Haciendo un mal uso del término fiesta, ¿no? Y a veces una experiencia muy solitaria, ¿no? Donde están sacudiendo empastilladamente el esqueleto y sin la posibilidad de poder conversar, etc. Hay que medir lo social, lo colectivo o lo individual por los efectos, como antes te decía, más que por el empirismo ingenuo de ponerse a contar cuántos hay. En un consultorio es siempre una práctica colectiva. Freud decía que no tenía sentido distinguir entre psicología individual y psicología social, porque el que viene al consultorio está siempre hablando de sus otros, ¿no? No va a hablar de sí mismo y de su propio yo, como nos invitan muchas veces otros discursos que se venden como muy sociales y colectivos y no hacen más que, por la vía del igualismo, integrarte, sí, a una masa anónima ordenada por un ideal de normalidad, donde vos sos uno más, o un burro de carga, o un consumidor más, creyendo que vos te guías por tus gustos personales y estás comprando la misma huevada que todos en el mismo shopping y a la misma hora. Entonces un consultorio puede realmente moverse en lo simbólico y tener efectos en lo social y en lo colectivo, por más que haya dos nomás ahí, porque es una práctica que así lo requiere.
XVII, en un célebre congreso en Budapest, planteó que el psicoanálisis se estaba volviendo un asunto de élite porque solo llegaban los ricos y que el Estado tenía que proveer tratamiento psicoanalítico a quienes no pudieran pagarlo. Y se han hecho muchos intentos. Ni bien Freud lo plantea, se hizo el invento de lo que se llamó el Policlínico de Berlín, que psicoanalistas que tenían ciertos recursos económicos, Freud no tenía un mango, bancaron esa experiencia pero siempre fue difícil hacerlo. Después, bueno, Lenin lo hizo en el Instituto de Psicoanálisis de Moscú, duró poco tiempo porque después Stalin arrasó con el psicoanálisis en la Unión Soviética, pues lo consideró un peligro para la revolución y impuso el conductismo, que tanto le gustó después a los yanquis. Y acá en Argentina se intenta llevar el psicoanálisis a la salud pública, pero el psicoanálisis requiere de ciertas condiciones mínimas o no tan mínimas para poder funcionar y la lógica de lo público a veces difícilmente puede darle lugar a esas condiciones que el psicoanálisis requiere. Por ejemplo, un psicoanálisis no puede tener el tiempo de la sesión prefijado de antemano. No puede dejar librado el tiempo de la sesión a la burocracia de un reloj, como si hacen los psicoanalistas yanquis, que le pusieron un tiempo fijo, porque como no sabían cuándo cortar, el corte de la sesión es lo más valioso. Por eso los lacanianos no trabajamos con un reloj. Si el que viene a un psicoanálisis sabe cuánto va a durar esa experiencia de antemano, se organiza en el discurso principalmente para no decir nada durante 44 minutos y cuando se está yendo en el ascensor dice algo de verdad. Y vos decís, uy, la pucha, ahora ya no estamos yendo. Es por eso que los lacanianos no trabajamos con un tiempo fijo. Bueno, difícilmente en un hospital público, en un centro de salud, se pueda trabajar sin un reloj, porque está la urgencia, está el tiempo de la urgencia. Difícilmente se pueda utilizar un diván en un hospital, ¿no? De pedo que por ahí tenés una camilla. No sé, por decirte, difícilmente se pueda. El dinero también es determinante, es también una condición. Viste que los psicoanalistas tampoco cobramos a todos los pacientes por igual. Porque quien viene le tiene que doler, le tiene que costar, pero a la vez tiene que poder pagarlo. Entonces Lacan decía, por ejemplo, el problema lo tenemos con los ricos. Porque ¿cómo hace que le duela al rico? A veces vienen chicos, estudiantes, que por ahí le cobrás no tanto y ya le duele y ya funciona porque él lo siente y eso de alguna manera. Bueno, y en el hospital lo podés cobrar, entonces bueno, difícilmente no es tan fácil trabajar con el psicoanálisis en la salud pública, pero hay que hacer el intento, hay que seguir reintentando y repensando cómo hacerlo. Y por supuesto que es para celebrar que esté en agenda y que se haga el esfuerzo por repensar cómo llevar el descubrimiento de Freud para utilizarlo para la mayoría, que como Freud planteaba que realmente debían ser las cosas. El psicoanálisis vino Freud a molestar a todos los discursos del individualismo, a todos los discursos que promueven los ideales de autonomía yoica, de que cada uno, de que la libertad es un asunto individual y que cada uno es independiente, es libre, es dueño de sí mismo. Y Freud irrumpió en la historia de la humanidad diciendo, no, cada uno es el más lejano para sí mismo, así lo decía Nietzsche. Freud decía, por ejemplo, el yo no sabe nada de sí mismo, es la punta del iceberg y necesita de los otros para poder sobrevivir. En el sentido humano, Freud decía, el primer deber de todo ser vivo es soportar la vida. Pero soportar la vida no lo decía Freud en un sentido resignado, no, lo decía en el sentido de hacerse soporte de la propia vida. Y para hacerse soporte de la propia vida hay que poder articularse, hay que poder tener un lugar en el otro, que es lo principal para lo humano, tener un lugar en el otro. Y para hacerse un lugar en el otro hay que justamente entender qué es lo que a vos te falta, ¿no? Eso que a vos te hace falta. A mí me gusta siempre citarlo a Charly García, me dice, bancate ese defecto, ¿no? Vérselas con tu defecto, con tu falta, es lo que te permite a vos articularte al otro. Y todos los discursos del individualismo nos invitan siempre
a borrar, ¿no?, esos condicionamientos y esos determinismos que te hacen no ser dueño de vos mismo. Pero en la medida en que vos desconocés aquello que se te impone y que te hace necesitar del otro, en la medida en que te desentendés de aquello, y más daño te va a hacer. Entonces, el psicoanálisis, el gran aporte, yo creo que es ese, ¿no? Recordar que sin nosotros no, la verdad es que no vamos a poder hacer nada que valga la pena. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Dr. Chinaski, psicoanalista, docente, divulgador, podcaster. Bueno, Lacan decía, lo dice en el seminario La ética del psicoanálisis, donde Lacan trabaja en torno al gran libro de Freud, El malestar en la cultura. Y ahí Lacan, hacia el final del seminario, dice: todo amo, cuando llega al poder, dice siempre lo mismo. He venido a liberarlos, en cuanto a ustedes sigan trabajando. Que la producción no se detenga y que las cosas del deseo esperen sentadas. El psicoanálisis dice lo contrario. El psicoanálisis dice, no, que la producción espere sentada, ¿no? Venga usted y hable usted de lo que usted tiene que hablar. Y uno no sabe bien de qué tiene que hablar. Es por eso que el método nuestro es el de la asociación libre. Bueno, diga lo primero que se le ocurra. Y eso es verdaderamente escandaloso para el mundo de la producción. Porque el mundo de la producción es... bueno, Lacan dice que se rige por el discurso del amo, ¿no?, mientras que el discurso del psicoanalista, que es una matematización que hace Lacan de las distintas maneras de habitar el discurso del psicoanalista tiene que ver con una apertura al misterio, a lo impredecible. Mientras que la lógica de la producción, bueno, es una rueda, ¿no?, es una cadena de montaje donde todo funciona como tiene que funcionar y ya se sabe más o menos hasta en cuánto tiempo van a estar los resultados esperados. Mientras que en el psicoanálisis no se sabe nada de antemano. Por eso Lacan decía que el que se mete es siempre un inocente. No solo porque siente culpa, y viene porque siente culpa, y siempre el inocente siente culpa. El culpable nunca siente culpa. Tiene miedo que lo agarren a lo sumo. Pero también es un inocente porque no sabe a dónde lo va a conducir ese viaje, que es un psicoanálisis. El psicoanalista tampoco lo sabe, porque no existe ese puerto hacia el cual vamos a llegar. No existe de antemano. Uno se embarca en un análisis y no se sabe a dónde te va a conducir. Sobre todo porque no existe ese lugar al cual vas a llegar. Porque un psicoanálisis no es para que vos llegues hacia un lugar como es la producción, ¿no?, donde tenemos que llegar a esto. O como es la terapia. Una terapia sí se sabe a dónde tiene que, no sé, una terapia intensiva, ¿no? La terapia es un término que viene de la medicina y tiene que ver con llegar hacia un punto que ya sabe el médico cuál es, al cual tenemos que llegar. El psicoanalista no tiene un lugar ideal que haya que recuperar, como es en la medicina. Una terapia es para recuperar un equilibrio que se perdió. El psicoanálisis, primero que no hay ningún equilibrio. No existe la noción de equilibrio. Y un psicoanálisis además no es para recuperar nada que se haya perdido, es para que alguien se invente algo que nunca existió para él, para su vida. Es decir, conquiste un lugar en lo simbólico, se invente una manera de estar en la vida, en el amor, en el deseo, en el lenguaje, que nunca existió para él. Entonces, es escandaloso, ¿no?, meterse a asociar libremente para llegar a no se sabe qué, y encima, Lacan dice, un psicoanálisis no conduce a un sujeto hacia su bien. Lacan jode con la noción de bien, sobre todo en el seminario de la ética, justamente, porque él toma la noción de bien supremo de Aristóteles, donde la noción de bien hay que tener cuidado, porque siempre el bien que se nos vende es el buen orden del mundo, es decir, el de la producción, el de las empresas. Entonces Lacan dice, un psicoanálisis no conduce a un sujeto hacia su bien, no te hace andar bien, no te hace funcionar bien, lo conduce hacia su eros, ¿no?, es decir, hacia su erótica, hacia su deseo, y no necesariamente es su bien. Un psicoanálisis no es la pacificación de las almas, no te hace ni funcionar mejor, ni te vuelve mejor empleado, ni te vuelve un ser más pacífico, ni más tolerante. Te vuelve incluso más intolerante,
sobre todo a tu propia pavada, pero también a la que te rodea. Entonces, un psicoanálisis te conduce más que a la paz, a la guerra, pero no a la guerra en el sentido de la lucha por la supervivencia, en el sentido más animal y terrible del término. En el sentido de la guerra como sinónimo de la política. Viste que la consagrada frase de von Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, o la política es la continuación de la guerra por otros medios. Foucault y von Clausewitz lo dicen de una y otra manera. El psicoanálisis te mete en la política. Entonces, o vosotros que traéis, como dice una puerta del infierno de Dante, o vosotros que traéis abandonad toda esperanza. La singularidad no es sinónimo de la individualidad. Es lo opuesto. Porque la individualidad es borrar las condiciones que te singularizan. La individualidad es el igualismo, ¿no? Somos todos iguales. Y si somos todos iguales, no necesitas al otro. ¿Por qué? Si es igual, ¿no? Necesitamos del otro porque es diferente. El amor necesita siempre de la diferencia. No es cierto que para amarnos tengamos que parecernos, ¿no? Porque el amor es acto, es invención. Y de la semejanza no puede advenir la diferencia. La semejanza solo es necesario, dice Lacan, para la agresividad y para la rivalidad especular, para pelear. Para eso es necesario parecerse. Viste que en boxeo ponen siempre dos semejantes a pelear, ¿no? O en el fútbol, ¿no? Lo de Talleres con lo de Belgrano. No se la agarran lo de Belgrano con el Manchester City, ¿no? Es siempre entre semejantes, ¿no? El amor necesita de la diferencia. Y el psicoanálisis, como decíamos antes, no es una práctica individualista, porque es para revisar cuáles son, es para revisar de dónde venís, para revisar tu historia, para que vos no te creas más el sapo de que vos sos dueño de vos mismo y que vos te autodeterminás a vos mismo y que a vos te gusta lo que te gusta porque a vos se te ocurrió que te guste. El psicoanálisis te invita a asociar libremente, pero es una trampa para que vos descubras en tu intento de asociar libremente, que es cuando empiezan a saltar los determinismos que gobiernan tu discurso, vos te empiezas a enterar qué es aquello que habla por vos en tu propia boca. Entonces, a partir de esclarecer un poco de dónde venís y cuáles son esos determinismos que te gobiernan, bueno, puedas vos revisar tus condiciones eróticas y amorosas y, bueno, ir haciéndote mejores lugares en el otro. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Dr. Chinaski, psicoanalista, docente, divulgador, podcaster. Pero Freud lo que plantea es que la neurosis no es la patología de un individuo, ¿no? Como sí puede ser en la medicina, ¿no? Que vos tenés un problema. Freud plantea que la neurosis es un estilo de la cultura, y que por lo tanto sufrimos todos más o menos de lo mismo, ¿no? Y Lacan lo decía de una manera brillante. Lacan decía la enfermedad mental del ser humano, y lo decía con esos términos médicos a propósito para escandalizar a los filósofos, porque Lacan cuando quería escandalizar a los médicos, es decir, a aquellos que medicalizaron el psicoanálisis, se hacía el filósofo. Y cuando quería molestar a los filósofos, hablaba como un médico, él venía de la psiquiatría. Bueno, y acá dice, la enfermedad mental del ser humano es creerse un yo. Es creerse que uno es dueño de sí mismo y que lo que a uno le pasa a uno. Ese es uno de los efectos más tempranos de cuando alguien se mete en un psicoanálisis. Empieza a descubrir que lo que a él le pasa no le pasa solo a él y que le conviene ponerse a hablar con otros para junto a ellos, si bien después esos sufrimientos que todos más o menos tenemos se singularizan en cada uno. Uno es se singulariza lo universal en cada uno, pero tiene que ver con
con un estilo de la cultura, lo que nos pasa y cómo sufrimos. Y si salimos del delirio de que es un asunto individual, y es cuando mejor nos podemos ver con los otros y armar salidas colectivas, que son las únicas que funcionan. Cuando Lacan dice que estamos enfermos de creernos un yo, también dice Lacan, un loco que se cree rey no está más loco que un rey que se cree rey. Vieron que los loqueros, no sé, en Francia, yo estuve en el loquero laburando, internado todavía no, y no había locos que se creyeran reyes. Pero se ve que en Francia sí, el que se cree en rey o que se cree en Napoleón, se ve que por eso lo decía Lacan. Y Lacan dice, el loco que se cree rey no está más loco que el rey que se cree rey. Porque el rey no es rey porque él sea rey, porque tenga un ser de rey, porque tenga sangre azul. El rey porque la comunidad lo sostiene, el pueblo lo sostiene en ese lugar. Basta que el pueblo se organice y vaya por su cabeza y no hay más tirano, ¿no? Entonces, es terrible, realmente lo doloroso es cuando uno cree que es lo que es. Uno no es lo que es, uno es lo que arma afuera con los otros. Lacan decía que la verdad tiene estructura de ficción. Somos seres de ficción. Que somos seres de ficción quiere decir que somos lo que armamos, las historias que tejemos con otros, ¿no? La trama simbólica, real e imaginaria, que armamos con los otros allá afuera. En la medida en que uno se cree dueño de sí mismo y que se autodetermina y que su voluntad yoica es ilimitada y se aísle, la va a pasar mal. Y una vez más, aislarse no es, por ejemplo, en pandemia, viste que nos aislamos, y muchos, por primera vez en su vida, integraron una causa colectiva, ¿no? Estando solo en su casa. Viste que una experiencia puede ser colectiva por más que estés aislado, y podés estar integrado a una masa anónima, siendo un numerito más, desentendiéndote de aquello que te singulariza, de aquello que a vos te hace falta y que te puede hacer un lugar en el otro, y te parece que estás rodeado de otros, pero estás aislado, porque estás en la desconfianza, estás en la paranoia, estás en la depresión y crees que es algo que te pasa a vos. Hace poco Sara Eve me pasó una canción de una amiga de ella, colega rapera de ella, que decía, no es depresión, es el capital. Vos crees que te pasa a vos y esas subjetividades paranoicas, desconfiadas del vecino, entristecidas, llenas de odio, son las subjetividades más propicias para el consumismo y para someter al pueblo. Porque el pueblo unido jamás será vencido, mientras que divide y reinarás es una vieja consigna que lamentablemente parece seguir vigente. Lacan dice que el deseo es deseo del otro. Y siempre hay que leer las frases de Lacan, hay que entenderlas atendiendo a los contextos de interlocución. Lacan, ninguna de sus frases brotan de su genio individual, ¿no? De su capricho. Está siempre hablando con alguien, está siempre discutiendo con alguien. Fundamentalmente con los psicoanalistas yanquis, sobre todo en ese primer tramo de su enseñanza que son los primeros 10 seminarios de Lacan. Y Lacan le está disputando a los yanquis la interpretación de Freud. Freud planteaba que uno no hace uno consigo mismo, que estamos divididos en contra de nosotros mismos, que hacemos cosas en contra de nosotros mismos, encontrando en ellas una extraña satisfacción que el yo consciente no experimenta como tal, ¿no? Como sucede muchas veces en los consumos problemáticos. Algo se satisface aún en tu propia contra, ¿no? Aún alimentando tu propia ruina. Freud dice, no hay renuncia a la satisfacción pulsional, hay satisfacción pulsional en la renuncia. Es decir, que se puede satisfacer
algo en nosotros, aún renunciando al deseo. Entonces podemos aprender a encontrar satisfacción de maneras mezquinas, baratas, berretas, costosas y dolorosas para nosotros mismos y para los que tenemos alrededor, porque muchas veces quien se hace mierda salpica un poco a los seres queridos que tiene cerca. El deseo del otro, dice Lacan, porque a Lacan le gustaba mucho decir frases, bueno, como te decía, es para escandalizar también a los yanquis que siempre están batiendo el parche de sé tu propio jefe, sé vos mismo, amate a ti mismo, etcétera, ¿no? Cada uno sueltito por su lado, como en la selva, ¿no? Como es en el mundo animal, sería, ¿no? En los animales salvajes. Byung-Chul Han dice, el mundo humano empieza en la fiesta, no en la guerra, ¿no? Como habían planteado otros. La guerra es la lucha por la supervivencia, eso es los animales salvajes, los leones, eso. No, los humanos, la fiesta, en el sentido de los rituales, ¿no? Byung-Chul Han pondera siempre la ceremonia, los rituales como experiencia puramente humana, donde reforzamos los lazos amorosos que nos unen, generamos comunidad sin comunicación, dice él, ¿no? En el sentido que no estamos en una asamblea, que es otra experiencia humana fundamental, que tampoco está desde luego en los animales salvajes, no tienen unidades básicas los animales salvajes, ¿no? Pero dice el ritual, ni siquiera estamos resolviendo un problema, estamos reforzando los lazos amorosos que nos hacen humanos, porque lo propiamente humano es lo popular, ¿no? Es huir de las precarias individualidades hacia los otros para armar historias que nos mejoren, eso es la vida humana, ir hacia el otro por la vía del amor y por la vía del deseo. Que el deseo es el deseo del otro, quiere decir que todos los buenos placeres es con otros. A Lacan le gustaba que con esa frase sintetizar distintas acepciones. Que el deseo es el deseo del otro quiere decir que vos cuando deseas algo, en realidad estás deseando siempre el otro. ¿Viste Dolina cuando dice aquella frase, todo lo que el hombre hace, lo hace para enamorar mujeres? No es una frase cosificante de las mujeres, ni tampoco es una frase reduccionista del deseo humano, porque con esa frase Dolina no está diciendo solamente enamorar mujeres, no, también enamorar hombres, enamorar chicos, enamorar viejos, enamorar, no sé, colegas, compañeros, etc. Está diciendo que uno nunca está directamente en relación con el objeto, está siempre en relación con los otros, ¿no? En el consumo problemático es cuando el otro se pierde de vista, ¿no? Y está relacionado con el objeto, pero paradójicamente se subvierte la relación de objeto cuando queda el otro afuera y queda el objeto gobernándome a mí, consumiéndome a mí. Como diría Cortázar en las instrucciones para darle cuerda a un reloj, ojo, no seas vos el regalado, ¿no? Para celebrar el cumpleaños del objeto, el cumpleaños del reloj, ¿no? Bueno, o Marx cuando hablaba del fetichismo de las mercancías, ¿no? Cuando el objeto cobra vida y quedan borradas las relaciones humanas de producción que hay tras ellos. Entonces, el deseo del otro quiere decir también que uno desea el deseo del otro, desea que el otro lo desee, no desea solamente ese objeto. O que para desear ese objeto, otro tuvo que haberte marcado ese objeto como deseable. Viste que para desear algún objeto, otro tiene que haberlo deseado antes que vos, ¿no? Eso es escandaloso para los discursos de la autonomía yoica, ¿no? El discurso de autonomía yoica dice, no, yo quiero porque yo lo quiero, ¿no? Y cuando vos lo invitás a que identifique cuáles son los caminos del deseo del otro que lo condujeron, muchas veces no nos gusta reconocer que nos condujo el deseo del otro hacia esos lugares. Pero es lo más hermoso que hay, ¿no? Saber que fue el deseo del otro el que te fue conduciendo a poder articularte deseantemente a un oficio, a una práctica. No sé, yo si no fuera por el Negro Dolina, no sé si la radio me hubiera gustado, si me hubiera interesado los medios de comunicación. El Negro Dolina, por nombrar uno, entre tantos. Y para los discursos de la autonomía yoica es escandaloso recordar que es con otros. Pero si borrás a los otros, te quedás siendo consumido por un objeto que te brinda una satisfacción barata y te priva de las buenas.
yo tengo una relación ambivalente con las redes, porque me llega mucho en el consultorio, pero en otras escenas de conversación también, los estragos que produce, como a veces la trampa, ¿no? De creer que es una red de contención, una red para encontrarnos, y a veces revelan ser las redes con las que nos atrapan los carceleros de la humanidad, como diría Charlie, ¿no? Y entonces las odio a las redes. Pero a la vez, si no fuera por las redes sociales, yo no hubiera podido llegar a los lugares donde he llegado. Entonces, por eso digo que mi relación es ambivalente. Y como te decía antes, parafraseando a Cortázar, a mí me gusta siempre intentar hacerle el judo a los recursos que la época nos pone a la mano y no dejárselos tan fácilmente al enemigo, ¿no? Del mismo modo que no me gusta a veces regalarle las palabras a los adversarios, ¿no? Y a mí me gusta, por eso yo en mi espectáculo me gusta hablar de libertad, por ejemplo, ¿no? Porque no me gusta dejarle las palabras al enemigo. Y no me gusta dejarle las redes tampoco a los carceleros de la humanidad. Me gusta que las utilicemos para realmente poder producir encuentros. Si realmente nos sale adentro de las redes sociales, que desde luego no fueron creadas para que estemos más conectados. No, fueron creadas como un nuevo régimen de dominación. Eso que Byung-Chul Han le llama infocracia. Antes, para averiguar qué te gustaba a vos, te tenían que espiar. Ahora vos solo lo ponés qué te gusta, ¿no? Y no solo eso. Antes en el orden, en el régimen disciplinario, el gran dispositivo de control y vigilancia fue el conocido de Bentham, el panóptico. Pero el panóptico tenía ciertas limitaciones. Solo podía vigilar a los presos, o a quien sea que se vigile. Esta vez se utilizaba en escuelas, no solo en cárceles, desde afuera, ¿no? Vos podías vigilar los comportamientos con el panóptico. Y además, el vigilado se sabía vigilado, ¿no? No sabía si había efectivamente o no el vigilante habitando la torre de control, pero la sola existencia de la torre de control y la posibilidad de que estuviera el vigilante observándote hacía a la vigilancia efectiva. Pero el vigilado se sabía vigilado. Ahora en el panóptico digital, como le llama Byung-Chul Han, el vigilado no se sabe vigilado, ¿no? Se cree libre, él, poniendo a disposición no solo lo que hace, sino también lo que piensa y lo que siente. Es por eso que el panóptico digital es realmente una evolución en el sistema de control y vigilancia, porque ahora nos pueden vigilar también por adentro, porque ahora también pueden saber qué pensamos y qué nos gusta, y a quién votamos, y qué consumimos, y con quién nos acostamos, porque ahora ponemos a disposición hasta a dónde vacacionamos, con quién dormimos, con quién nos juntamos, ¿no? Bueno, entonces, para ese dispositivo que fue creado para gobernarnos, para controlarnos, para pronosticar y para digitar el comportamiento de las personas, Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos a través del manejo de los datos y el uso de los algoritmos. Es decir, que no solo lo predicen y pronostican el comportamiento de las personas, lo digitan también. Bueno, dentro de ese infierno que fue creado para lo peor de nosotros, si ahí adentro nosotros podemos hacer algo para encontrarnos, le podemos hacer un judo. Lacan decía el psicoanálisis es un judo con la verdad. El judo es un arte marcial japonés que derribás al otro, al contrincante, con su propia fuerza. Si ahí adentro podemos hacer un judo con la verdad y sacar un tiro para el lado de la justicia, bueno, es para celebrar. Entrevista al Dr. Chinaski. Otra entrega del ciclo Conversaciones Urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales.
Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba.